Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le explicaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante le regañaban para que se callara, pero él gritaba: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que vea otra vez. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 35 al 43. La fe es una fuerza que transforma a las personas. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 18 de noviembre, año 2019. La palabra de Dios nos ubica frente al reconocimiento de Jesús de Nazaret. ¿Cómo se aplica la fe? ¿Cómo se vive la fe? La fe es un don y es una gracia de Dios. Y como un don y una gracia de Dios, necesita estar informada de Dios, necesita experiencia de Dios, necesita la actitud de una persona humilde, solicitándole a Dios que quiere entender mejor las cosas en la vida. A veces una persona puede ser ciega, puede ser terca, puede ser sorda, puede ser que no quiere entender, pero la presencia de Jesús de Nazaret hace que la vida cambie rotundamente. Así la fe se convierte en esa fuerza transformante de la vida humana, porque es la buena nueva del reino de Dios que está escondida allí en medio de la comunidad, como decía un autor, escondida como el fuego bajo las cenizas de las observancias sin vida. Y allí llega Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret que llega a la ciudad de Jericó, camino de paso hacia Jerusalén, la última parada, y se prepara para el éxodo final. Él ya lo había advertido en el evento de la transfiguración y se prepara para su llegada final. La condición para la fe siempre es la misma. La pregunta de Jesús de Nazaret es: ¿crees en esto? ¿Crees que yo puedo hacerlo? ¿Crees que te puedes curar? Podemos traducirlo en otro tipo de palabras, como preguntarle a un ser humano: ¿usted quiere, usted desea, usted va a hacerlo, se compromete a hacerlo, quiere orientar las cosas de una manera diferente? ¿Usted va a tener dedicación, tiene voluntad para hacerlo? Jesús de Nazaret maneja como ese tipo de preguntas: ¿qué quieres que haga por ti? Como dejando a la persona en la libertad, dónde, cómo, qué desea la persona. Y así se va moviendo esa evangelización del Señor, centrada en la misma fe, y la condición siempre es la misma en todos los eventos. Y a pesar de invocar a Jesús con ideas que la persona no maneja en ese momento, no es trascendental, sino que lo importante es hablarle a Jesús de Nazaret,
Si le dice Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, pues la extrañeza de la gente es porque le dice hijo de David. A veces nos pegamos de palabras y de circunstancias y lo importante en el momento es la fe que tiene la persona, la fe de dirigirse al Maestro, la comprensión total del seguimiento del Maestro de Nazaret. Así que seguir a Jesús de Nazaret no es algo de la instrucción tanto teórica, de un conocimiento vasto sobre la escritura, amplio, profundo, hermenéutico, desde todo punto de vista, sino el compromiso práctico caminando con Jesús de Nazaret, caminando con Él y siguiéndolo en el servicio. El texto del Evangelio de Dios cuenta que el ciego recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. El ciego no es una persona doctor en materia de escritura, pero sí es doctor en materia de fe, entendió la práctica de la fe y la fe es esa fuerza que transforma a un ser humano. San Juan Crisóstomo decía en su momento, los beneficios se obtienen por la fe y se difunde la gracia que la fe recibe. Todo beneficio se recibe por la fe, depende de la fe de cada persona, depende de la manera de entender, depende de la voluntad, depende del tiempo, de la perseverancia, de la dedicación. Razón tenía San Juan Crisóstomo al decir que obtenemos muchos beneficios, pero los obtenemos por la fe. Tienes fe, crees en Dios, crees que esto pueda suceder en tu vida, crees que puedes cambiar. San Gregorio Magno, Papa, decía, el que no conoce el resplandor de la luz eterna, ciertamente es un ciego. Pero si comienza a creer en el Redentor del mundo, entonces está sentado al borde del camino. Si creyendo en él, descuida de pedir el don de la luz eterna, si rechaza pedirlo, entonces sigue en el borde del camino y no se cree necesitado de pedir. Puede llegar una persona a una ceguera total cuando dice no necesito de la oración, no necesito de la iglesia, no necesito ir a misa, no es necesario eso no es importante. Un ciego al borde del camino, pero en el colmo de la misma ceguera, según el Papa San Gregorio Magno. La fe transforma la vida de cada persona dependiendo si cree, qué quiere, si tiene voluntad y qué desea hacer esa persona.